En su asiento está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, bienvenido, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. ¿A qué hora tenían ustedes la confirmación de que Yamandú Orsi había sido electo? 8:10. Nosotros tenemos una muestra propia, una proyección de escrutinio propio que ha sido muy eficaz a lo largo de la historia del Frente Amplio, que tiene profesionales de la estadística, de politólogos, y que de alguna manera han sido muy certeros siempre, y bueno, la diferencia que había daba como para entender que ya estaba consolidada la victoria, y bueno. ¿Los festejos se desataron ahí en los comandos? Bueno, ahí yo estaba arriba con Yamandú y Carolina y Pacha, y los expertos en el tema, y bueno, luego de un gran abrazo, como tiene que pasar cuando una cosa de esta sucede, bajamos enseguida a informar, y sí, ahí se armó una fiesta, realmente fue una fiesta. En el diario El Observador hay una nota con un video que muestra ese momento, en el momento... Increíble, además estamos veteranos para saltar y algunos saltamos. Sí. Ahora nos duele más o menos todo. ¿Qué lectura primaria hace del resultado? Bueno, que el pueblo laudó que no había que reelegir el gobierno. La campaña se basó en reelegir el gobierno. La mayoría de los uruguayos entendieron que no había que reelegirlo, por lo cual no reeligieron a la calle Pou, o a la tendencia de que había que reelegir al gobierno de la calle Pou. Y ahí hay un primer análisis que habrá que ganarlo más, pero claramente la popularidad de la calle Pou no tenía nada que ver luego con el resultado electoral, ¿no? No tuvo nada que ver. Y esto es un tema de análisis de los cientistas sociales, los nuestros y los que no son nuestros, los que trabajan para los medios, pero también hay un análisis claro de que no es tan fácil transferir votos, no es tan sencillo transferir votos, a pesar de una campaña intensa del presidente en este periodo electoral. En algunos casos, desde mi punto de vista, violentando la Constitución, como por ejemplo en la participación que tuvo en la discusión plebiscitaria, claramente prohibida por la Constitución, como dice el politólogo y especialista en el tema Óscar Botinelli. Pero independientemente de eso, de un presidente muy presente en campaña, que no fue al G20 para quedarse haciendo campaña, no es que yo me lo imagino, lo escuché ayer. Entonces, a pesar de del Estado, del gobierno participando en la campaña, a pesar de 5 partidos participando dentro de una coalición, pudimos colocar una ventaja que es importante. Pero lejos de la soberbia, en estos momentos nos tiene que venir la modestia y la humildad de saber que a pesar de haber ganado las elecciones, hay una parte del Uruguay que no nos votó y que es una parte importante, y que hay una parte del Uruguay con la que hay que dialogar con los partidos para encontrar la mayor cantidad de acuerdos posibles que nos permitan gobernar, pero sobre todo que nos permitan cambiarle la vida a la gente, porque finalmente cuando uno aspira a gobernar, no aspira a gobernar simplemente por tener un galardón, aspira a gobernar porque tiene una cantidad de objetivos planteados y que tienen referencia con cambiar la vida concreta a la gente. Y buena parte de las propuestas de Yamandú fueron las de cambiar la vida de la gente, ¿no? Vos asumiste la presidencia del Frente, siendo el Frente de oposición, y después empezaste a transcurrir toda tu gestión, que hoy acaba con la vuelta del Frente Amplio al gobierno. ¿Vos reconocés que hubo fortalezas tuyas personales que ayudaron a que este resultado se concrete? Personales no, colectivas, porque yo lo que armé fue un colectivo importante de hombres y mujeres. Designé a una vicepresidenta joven, Verónica Piñeiro, a un secretario político que no tiene gran presencia pública, pero que juega un papel en la estructura del Frente Amplio fundamental, como Daniel Mariño. Decidimos las presidencias de las comisiones del Frente Amplio, designamos una presidencia exclusiva para el interior del país a cargo de un hombre que tenía mucha experiencia en el tema, como Aníbal Pereira. Designamos una comisión de cultura a Gabriel Iribarren, una comisión de derechos humanos a Adriana Barro. Fortalecimos el área financiera con Flavia García y Jorge Gota. Fortalecimos el área de organización con Manuel Ferrer. Es decir, hicimos una cantidad de cambios estructurales que nos permitió pasar de 400 a 500 comités, que nos permitió visitar 305 localidades, y eso créanme que no es tan fácil. Hicimos en estos 2 años y medio más de 140.000 kilómetros, y eso lo sabe mi cuerpo y lo sabe mi esposa, porque fueron muchas las jornadas. Uno muchas veces no logra mostrar lo que hace el otro por uno, ¿no? Porque finalmente la imagen pública sos vos, pero en mi casa hubo una compañera que bancó el hogar, que bancó los hijos, que bancó
los momentos de tristeza y los momentos de soledad. Y los momentos duros que se dan cuando una campaña de este tipo tiene este tamaño. Y realmente yo le he quedado agradecido, ayer se lo dije personalmente, pero lo puedo decir públicamente porque realmente es de las tareas más difíciles hacer el back de un compañero que tiene visualización pública. Y no lo pienso solo por mí, lo pienso por Yamandú e incluso lo pienso por Delgado. Porque no es sencillo salir y estar días fuera de una casa y no es sencillo haberlo hecho con pocos recursos, porque para poderlo hacer nos quedamos en la casa de compañeros y compañeras que sacaban a los hijos de su dormitorio y nos prestaban sus casas, que nos daban de desayunar, que nos esperaban con un café o con una cena. Llegamos a algunas casas a las 12 de la noche y ahí estaban los compañeros al pie del cañón. Y el otro día una compañera que es estudiante universitaria, ya terminando su carrera, me paró y me abrazó en la calle y le digo, ¿sabes que no me acuerdo quién sos? No me conocés. Dice, yo soy la hija del señor que te alojaba en Tacuarembó. Y ahí nos quedamos en la casa de Cholo, que es un militante del Frente Amplio, y realmente que no nos quedamos una vez, nos quedamos 5 veces. Entonces, eso es amor, eso no puede traducirse en acciones políticas, pero es lo que posibilita así una política territorial y capilar como la que tuvo el Frente Amplio. Entonces, yo pienso que una buena parte de la victoria es que esta organización tenía más de 20.000 militantes trabajando para que Yamandú y Carolina fueran la fórmula que ganaran. Quería preguntarte porque recién hablabas del diálogo, ayer Orsi en su discurso habló sobre el diálogo, y bueno, y hoy es el día después del que tanto se ha hablado antes, ¿no? Lo que me gustaría saber es cómo sigue todo esto del diálogo, cuándo se van a comenzar a reunir, se van a reunir con el presidente, por ejemplo, hoy, ¿cómo va a seguir la vida política de Yamandú Orsi como presidente electo? Lo primero siempre es sacarse los rencores, ¿no? Porque de una campaña siempre queda una cantidad de rencores, de insultos, de descalificaciones, de cosas que fueron realmente ofensivas para la fuerza política, tanto del mundo de la política como de algún periodista. Y eso hay que sacarlo de arriba de la mesa de inmediato para poder tener diálogos adecuados. Y los diálogos adecuados parten de la base de que hay proyectos de país diferentes, pero que pueden haber cuestiones que efectivamente nos unan. Pero en términos concretos, ¿qué quiere decir que primero hay que sacarse los rencores? Porque Siempre. Anoche los discursos de Delgado y de Orsi no mostraron rencores. Pero yo digo que los partidos son mucho más que los candidatos. Y los partidos tienen que asumir hacia adentro que hay una etapa que terminó y lo que pasó ya pasó. Pero en términos concretos, ¿por eso qué quiere decir? Quiere decir que el Frente Amplio va a asumir esta discusión sin rencores. Sin rencores. Pues mire que hubo Twitter dolorosos hacia nosotros, humillaciones, compararnos con muñecos, hubo cosas difíciles. Y yo creo que hay que dejarlas atrás, como planteó ayer Yamandú, que eso no quiere decir admitir que cualquier cosa vale, porque no vale todo en política. Hay líneas que se cruzaron que no valen. Pero independientemente de eso, comparto totalmente la posición de Orsi, lo aplaudí, lo abracé, porque además de que lo reconozco el presidente de todos los uruguayos a partir del 1 de marzo, lo reconozco como un gran tipo, una gran persona, un amigo, alguien en quien se puede confiar. Entonces, claramente que hay una parte que es de cariño, de afecto, pero otra parte que reconoce en Orsi un estadista, reconoce en Orsi un gobernante, reconoce en Orsi un hombre de diálogo. Entonces, toda la confianza de la presidencia del Frente Amplio para que él encabece un proceso de cambio. Y además tener claro el papel de cada uno. Yo no voy a gobernar. Yo voy a dirigir un partido político que se llama el Frente Amplio. Quien va a gobernar es Yamandú Orsi. Y él es mano en este tema, en el de conversar con los distintos partidos. Y si requiere contribuciones del Frente Amplio, el Frente Amplio va a estar, y la presidencia del Frente Amplio en particular, va a estar abierta a ayudar en todo lo posible. Todos los que me conocen saben que soy un hombre de diálogo, más allá de algunas caricaturas que me han hecho en este tiempo, pero bueno, las caricaturas a veces las cree la gente y a veces no. No, pero, a ver, tuvo una imagen, a ver si me logro explicar. Todos los partidos tienen gente con distintas improntas, ¿no? Y distintos perfiles. Ayer Delgado hizo un discurso muy de mano tendida al Frente Amplio, pero estoy seguro que otra gente del Partido Nacional de repente se lo estaba masticando y pensando para dónde va a arrancar.
Orsi también hizo un discurso de mano tendida y es el perfil que ha cultivado Orsi en esta campaña desde que empezó, en la interna, incluso más que Carolina Cose, por ejemplo. Ahora, Fernando Pereira tenía una imagen en el PIT-CNT de hombre de mano tendida y en la presidencia del Frente Amplio se mostró como un opositor muy firme, pero también muy duro con el gobierno. ¿Me mostré o me mostraron? Porque algún día podré discutir eso más libremente. A ver. Yo quisiera saber cuál fue la decisión del Frente Amplio que afectó al gobierno, que hirió al gobierno, cuáles fueron mis palabras que pudieron haber ofendido al presidente o a algunos de sus ministros. En todo caso, describí hechos que estaban sucediendo como lo describieron ustedes. ¿Y ustedes se transformaron en radicales? Yo no fui el que armó una trama para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Yo describí. Yo no denuncié al ministro Cardoso, lo denunció un Colorado, Pérez Banchero. Yo no denuncié que se rompió un expediente en Torre Ejecutiva, lo denunció Carolina H. Entonces, digamos, a veces describir estos hechos sencillamente te colocan un mote. Usted me conoce hace mucho tiempo, me sabe cuántas horas trabajo por día, y hay un senador que dice que nunca trabajé. Eso no es decir que hay alguien del otro lado que es un fuerte opositor, es decir mentiras, es mentirle a la gente. Y esas mentiras... No me reconozco, soy un formado en el humanismo cristiano, con Juan Luis II, José Luis Revelato, el padre Perico Pérez Aguirre. Me formé en la tolerancia y he sido tolerante y sigo siendo tolerante a lo largo de toda mi vida. Pero te tocó un desafío importante que era conducir el Frente Amplio cuando volvía después de 15 años a hacer oposición. Habían preguntado qué era el Frente Amplio. Habían dicho, el presidente de los uruguayos había dicho en Argentina, ¿qué es el Frente Amplio? Y el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay. Entonces también hubo cosas que sucedieron que requerían respuestas firmes. Firmeza no quiere decir brutalidad. A mí me hicieron un juicio por una entrevista que hice acá en este programa porque dije que una fiscal no actuó de acuerdo a derecho. Y cada vez queda más claro que no actuó de acuerdo a derecho. ¿Siente que el gobierno en algunos momentos como que le mojó la oreja al Frente Amplio, no lo respetó? Le recontra mojó la oreja. Ninguna propuesta que le llevamos fue atendida. Muchas de ellas no fueron contestadas. O sea, yo puedo mandarle 30 propuestas del agro y usted me puede decir, las 30 no las acepto. Lo que no es lógico es no contestarlas. ¿Y eso va a cambiar ahora? Clavado que va a cambiar. Claro que va a cambiar. Ahora, esto quiere decir, digamos, cuando nosotros decimos hay que salir de los rencores, me lo digo a mí mismo, pero también se lo digo a quien les tocó en esta ocasión no ganar la elección. Todos tenemos que tener un compromiso con el país. Y yo acá en este programa dije, si nos toca perder, primero Uruguay, después el Frente Amplio y después cada uno de nosotros. Y yo pienso que esta actitud debería estar, como planteó ayer Delgado en su discurso, también en el Partido Nacional. Hay que ver las próximas horas cómo se reflejan, pero tenemos confianza que hay muchos aspectos que se van a resolver y también tenemos confianza que tenemos una bancada muy grande y que es posible construir mayorías en diputados con muchos partidos. ¿Te gustó el discurso de Delgado? Yo creo que fue adecuado, sí. ¿Por qué no esperaron que terminara Delgado para hablar? Bueno, ahí yo ya me había ido, como dije, yo cuando terminó el escrutinio salí. Yo pienso que debe haber existido un desajuste de comunicación porque toda la intención era esperar. Porque fue en una noche de justamente de discursos muy respetuosos de un lado al otro, fue como lo único que quedó... Sí, a veces se cometen, viste, son problemas más organizativos que de decisión política. Tengo claro que la decisión política era salir después. ¿Qué pasó allí? Yo no lo sé porque ya estaba no digo saltando con la gente, pero cerca de eso. ¿Qué pasos concretos se van a dar a partir de ahora o están definidos en la medida de que hay cuestiones a despejar, ¿no? Una es, por ejemplo, el anuncio de un eventual gabinete. ¿Cómo se va a manejar eso entre la fuerza política y el presidente electo? Bueno, el presidente gobierna. La fuerza política será consultada. Orsi ha tomado decisiones de trabajar lo más alineado posible con la orgánica. De hecho, el comando de campaña estaba dentro del Frente Amplio, eso no siempre se daba así. Ha sido fantástico esto. Y la prueba de que el Frente puede funcionar de forma armónica entre su dirección política y el comando de campaña, entre su dirección política y la presidencia y la vicepresidencia, y que esto es lo mejor que le puede pasar al Frente Amplio. Que la institucionalidad partidaria funcione en diálogo permanente con quién va a ser el presidente y la vicepresidenta, y eso funcionó. Pero luego también somos conscientes cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la de Orsi.
Yo no voy a nombrar un solo ministro. No, está bien, pero capaz que Ni tienen uno. las instancias No, o las ni reuniones siquiera voy a previstas sugerir. para que eso ocurra. Ni siquiera voy a sugerir, y considero que conozco hombres y mujeres que podrían ocupar, porque me parece que hay una tarea que es del presidente, que conversará con los sectores del Frente Amplio, que conversará también con la presidencia del Frente Amplio y que nombrará. Y siempre que se ha nombrado ministros por parte del Frente Amplio, en general ha sido a partir de consensos entre sectores y el candidato y la presidencia del Frente Amplio. Y en este tiempo, si algo puedo decir, que Orsi se ha comportado a la altura de las necesidades del Frente Amplio, igual que Carolina, es decir, respondiendo a cada una de las necesidades del Frente Amplio para construir esta mayoría, ¿no? Me quedó pendiente una pregunta que te hice antes, lo que quedó pendiente fue la respuesta en realidad, y es cómo se van a mover a partir de hoy. El presidente Lacalle Pou había dicho al día siguiente nos vamos a reunir, empieza la transición. De hecho, en su cuenta de Twitter escribió que llamó a Orsi para felicitarlo y dijo, estoy a las órdenes para empezar la transición, así lo entienda, apenas lo entienda pertinente. ¿Cuándo es No, eso? claro, va a ser ¿Cuándo rápido, pasar? pero rápido, esta es una gestualidad. Nadie espera que hoy se presente el presidente electo a hacer la transición. Pero capaz Y nunca que sucedió. podía suceder que se reunían, que tuvieran una charla, una reunión, en fin. Probablemente en la semana, sin duda. Pero lo primero que tiene que haber es un análisis del Frente Amplio, con calma, con reflexión política. Eso va a ser mañana a las 14 horas. Y a partir de ahí empezarán las conversaciones. Es un buen gesto el del presidente. Yo reconozco esto como un buen gesto que han tenido todos los presidentes a lo largo del proceso democrático uruguayo, que ya cumplió 40 años y que ahora va a ir para 45. Entonces, digamos, de alguna manera esta forma de proceder en la política, o que haya muy pocos incidentes, uno preocupante es el de Cerro Chato, que espero que la justicia actúe rápidamente, porque perder una lesión no justifica que alguien saque una escopeta. Pero No comentamos ese episodio. Es un dato aleatorio. Con 2 millones y tantos de votantes, casi no hay denuncias de problemas. Yo estuve conversando con militantes nacionalistas en las esquinas donde voté, en la esquina donde voté, en el Palotti, y con los militantes del Frente Amplio que estaban compartiendo un mate. No hay esa grieta de la que se habla públicamente en el Uruguay. Hay una comunidad que se llama uruguayos. Todos priorizamos los uruguayos. Vos seguís al firme en tu decisión de mantenerte en la presidencia del Frente Amplio hasta que agote el periodo. Y firmemente. Que es la fecha de salida sería dentro de 2 años. Dentro de 2 años. ¿Y cómo imaginás o cómo entendés que debe ser la relación entre la fuerza política y el gobierno? Pensando que siempre es un problema, ¿no? Lo fue en este periodo para el Partido Nacional y lo fue para el Frente Amplio también cuando Tabaré Vázquez y José Mujica eran presidentes. Bueno, viste, se hizo un spot en la campaña interna que mostraba a Serén, y decimos fuimos, somos y seremos, y marcaba distintas cosas de lo que éramos, y en un momento para esa parte y dice, aprendimos. Nosotros aprendimos que la fuerza política no puede estar despegada del gobierno, y mucho menos de la sociedad, y que tiene que ser un canal de comunicación entre sociedad organizada y gobierno. No siempre el gobierno va a poder atender la demanda social. Lo que siempre tiene que hacer es escuchar la demanda social y en todo caso responder a ella. A veces para decir que no se puede, pero siempre escuchar. Y este es el papel principal que va a tener el Frente Amplio, al mismo tiempo de seguir fortaleciendo la estructura, porque no se olviden que en 3 años pasamos de 400 a 500 comités, pero también teníamos el objetivo de ganar la elección, con lo cual había que hacer un esfuerzo adicional en ganar la elección y al mismo tiempo en fortalecer la estructura. Estas cosas al mismo tiempo se pudieron hacer y creemos que en este periodo vamos a fortalecerla aún más para tener la estructura que posibilite un ciclo progresista. Orsi decía ayer en el discurso que quería ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo. ¿No hay allí un desafío en que el diálogo no se termine, o los diálogos se terminen comiendo el periodo y no poder llevar adelante, y perder tiempo en llevar adelante las transformaciones que emerjan de esos diálogos? Él gobernó 20 años, 10 años como secretario general de la Intendencia de Canelones, 10 años como intendente. Claramente en Canelones no se trabó nada. Si uno piensa el Canelones de hace 20 años y piensa el Canelones actual, hay un abismo. Los desafíos van a ser un abismo, ¿no? Son totalmente diferentes, pero no por dialogar se trabó. En un gobierno que es de un departamento muy importante, el segundo en importancia del país. Entonces, dialogar nunca implica trabar. Hay un momento donde los gobiernos toman decisiones y las asumen y las ejecutan. Y el Frente Amplio va a dialogar.
y hay un momento que va a tomar decisiones. Somos conscientes que 5 años parecen mucho, pero se van volando, con lo cual transformaciones como las que ha planteado Orsi, que le denominó la revolución de las cosas simples, por ejemplo, darle una mochila a cada niño al principio de clase, hay que hacerlo inmediato. Por ejemplo, cuando garantizó pasar a 70.000 becas, las becas Gutiá, y subirlas de 10.000 a 25.000 pesos, hay que hacerlo de inmediato. Por ejemplo, cuando plantea empleos protegidos para 12.000 jóvenes menores de 30 años, son cuestiones que hay que hacerlas de inmediato. Y luego hay diálogos más complejos, como el de la seguridad social, que implica la participación de los partidos, de los trabajadores, de los jubilados, de los empresarios, probablemente de la OIT y de la CEPAL para asesorías externas, y de académicos uruguayos que entienden mucho el tema, para construir la seguridad social con los mayores acuerdos posibles en el Uruguay y que no toda la carga de una transformación recaiga sobre la espalda de los trabajadores. Y ahí hay un desafío de diálogo. Y es un desafío muy importante. Y dale. No, yo iba a cambiar un poco el tema. Dale, tranquilo. ¿Sí? ¿Cambio? Sí, claro. ¿Qué desafío implica para el Frente Amplio la nueva interna que emerge de las elecciones con un grupo, un sector, un partido, el MPP, mucho más fuerte que todos los demás? Y la democracia es eso. No, por supuesto, pero... Yo creo que el MPP entiende muy bien Ujú. que votó 40% del 100% del Frente Amplio. Es Y esto lo impresionante transforma en una gran votación, pero no es todo el Frente Amplio. Y además se entienden bien que a pesar de que tienen una bancada parlamentaria muy importante, hay que distribuir el juego adecuadamente. Y al distribuir el juego es democráticamente decidir las mejores decisiones. Y además se entiende bien que en el Frente Amplio nunca es bueno avasallar. Entonces, cuando el bien votado entiende esto bien, y no es que estamos haciendo una nueva experiencia con un presidente de MPP, ya tuvimos la experiencia Mujica, y no se avasalló a nadie. Entonces, digamos, yo no tengo esa preocupación. Puede ser que me guste un frente más equilibrado, como cualquiera podría decir, pero no es lo que a mí me guste. La gente va y decide y vota. ¿Y por qué quiere distintos decir, motivos. qué quiere decir justamente ese éxito a la interna del MPP? Bueno, hay que analizarlo, Ujú. pero claramente el MPP hizo cosas interesantes en términos de conformación, tiene una organización política estructural muy importante, le da importancia a esa estructura, incorporó figuras muy importantes a su lista como Blanca Rodríguez, porque, digamos, no es una dirigente, no solo es una dirigente calificada, es una dirigente que tiene arraigo popular, que hay que salir con ella para ver cuánto la quiere la gente, cuánto puede transmitir de la pantalla al abrazo con un compañero, con una compañera, y a pesar de que no había hecho nunca política partidaria, a mí que me tocó un par de giras con ella, realmente es fantástica. Entonces, digamos, probablemente también eso haya ayudado, pero su estructura, Pepe Mujica, Blanca Rodríguez, Lucía Topolaki, el Pacha Sánchez, tenían un elenco para pensar que podían tener una buena votación. Y las demás listas también, pero la gente terminó optando por, una parte de la gente terminó optando por votar al MPP y es parte de lo legítimo, ¿no? Vos decías recién que quizás hubieras preferido un Frente Amplio más equilibrado. ¿Esto es mérito exclusivo del MPP o hubo errores del Esa es en mi las otras cabeza listas? también, ¿viste? Yo participé en el 85, del 85 al 89, en el PGP, en la lista 99. Y la lista 99 había sido bastante hegemónica dentro del Frente Amplio. Y yo mismo no lo veía tan bien para el Frente Amplio. O sea, a pesar de que claramente en el momento celebré eso que había pasado, ¿no? La 99 había sacado, no me acuerdo si 3 o 4 senadores, había sacado como 10 diputados, era una cosa... Era la mitad de la bancada. Era la mitad de la bancada. Bueno, yo creo que siempre los equilibrios vale la pena tener, pero también reconozco que el Frente Amplio tiene una estructura de dirección política que respeta esos equilibrios. Entonces, como la elección interna nacional no marca la elección de los delegados a la mesa política del Frente Amplio, sino una elección propia, bueno, yo creo que esos equilibrios están garantizados por la fuerza política como se conforma, por el Parlamento, pero también por la buena disposición de todos los sectores del Frente Amplio a construir un gobierno de unidad, porque si algo precisamos, construir un gobierno de unidad, y eso desde mi punto de vista está garantizado. Recién dijiste aprendimos. ¿Qué condición no debería repetir el Frente Amplio en esta administración que le haya sido desfavorable en las administraciones anteriores? Bueno, gobernar para la gente es fundamental, pero también es gobernar con la gente.
Si nosotros visitamos 303 localidades siendo oposición, tenemos que visitar 303 localidades siendo gobierno y escuchar cuáles son las demandas, porque cada pueblito, por pequeño que sea, tiene una demanda y que hay que escucharla y que hay que tratar de resolverla, que le cambia la vida al pueblo. A veces es un cajero, eso que pensamos que es en Montevideo es una cosa tan común, en algunas ciudades del interior lo que precisan es un cajero, en otras es un puente. Y hay que poder escuchar a esa parte del pueblo uruguayo que nos demandó, que no habíamos estado presentes en sus lugares. Ahora fuimos 6 o 7 veces a cada departamento. Visitamos 320 localidades en total. Hicimos 1.900 reuniones con organizaciones sociales vinculadas a la ruralidad, al trabajo, a los jubilados, al ambiente, a los derechos humanos, con periodistas, para entender qué es lo que cuál había sido la desconexión, porque claramente desconectamos con parte de nuestra base social. Pero el aprendizaje se reduce únicamente a una escucha en términos de expansión territorial, ¿o hay aspectos de gestión que no deberían de cometerse? No, si uno va a gestionar algo, no sé, Mariano Arana decía una cosa que era fantástica, decía, si yo voy a construir un puente, lo decía en un tono que yo no lo voy a poder imitar nunca, ¿no? Llevo al ingeniero, llevo al arquitecto, llevo a los obreros y le pregunto al vecino por dónde se va el agua. Porque el que sabe por dónde se va el agua es el vecino. Y esta es parte de una praxis política y de una pedagogía política que te enseña. Nosotros podemos tener una gran política pensada, pero luego hay que someterla a la opinión de los territorios. Y los territorios tienen que tener incidencia en esa forma de gobernar. ¿Es un poco más lento? Depende. Si nosotros colocamos una fortaleza como la que colocamos durante estos 3 años, no va a ser más lento. Seguramente no vamos a poder hacer todo lo que pretendemos, pero seguramente va a haber cambios sociales y políticos muy importantes y prioridades muy importantes. Hemos dicho en toda la campaña, prioridad pobreza infantil, vamos a colocar recursos en pobreza infantil. Hemos dicho en toda la campaña, prioridad no puede ser que queden congeladas las jubilaciones y pensiones mínimas como pasó en este periodo. Vamos a colocar aumentos adicionales como lo ha planteado Yamandú en el debate con Delgado. Están esas medidas, recién habló también de aumentar las becas a estudiantes, en fin, una serie de medidas, reclamos sociales que están en la sociedad, algunos que tienen coincidencia con la coalición republicana, otros no, pero bueno, son todas cosas que cuestan dinero. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, el país tiene que crecer a tasa de 3%, este año va a crecer a 3,5%. Yamandú hizo una cantidad de propuestas para que el país crezca. Habló de la ley de riego con cuidado ambiental para que la producción agropecuaria sea importante y nuestro país por un tiempo va a tener, digamos, como aspecto principal de la exportación, la agroexportación, y esto lo tiene claro el Frente Amplio. Ha hablado en esta gira al Frente Te Escucha, ha hablado con 120 distintas organizaciones del agro, pequeñas, medianas y grandes. Es decir, hay un criterio de qué hacer con esto, las nuevas industrias, pero también hay que revisar el gasto fiscal. Uruguay exonera por gasto fiscal más del doble de lo que exonera América Latina. Muchas de ellas se justifican porque generan empleo, porque permiten el acceso de nuevas tecnologías al Uruguay, y otras ya no se justifican. ¿Cuáles, por ejemplo, no se justifican? Bueno, yo no voy a tener lío el primer día de... Bueno, te metiste solo ahí. No, yo no me metí solo porque no las nombré, pero hay muchas que no se justifican y que todos los partidos saben que no se justifican. Hablaste hace un ratito de que hay que superar los rencores en estos primeros días post-campaña. ¿Vos tenés conversaciones pendientes sobre eso? Para reconstruir algún vínculo. He perdonado porque vengo de una filosofía a muchos que me ofendieron, con otros pienso no hablar porque creo que constituyen un peligro democrático, su forma de expresión constituyen peligros democráticos, y con la mayoría de los dirigentes blancos tengo un diálogo más que adecuado. Cuando piensan que hay un problema, yo con la mayoría de ellos hablo perfectamente bien, empezando por Álvaro Delgado, que aunque dijo que tenía deshonestidad intelectual, logré dar vuelta a esa página, porque si algo no tengo es deshonestidad intelectual. Me puedo equivocar, como me he equivocado muchas veces, pero digo exactamente lo que pienso y lo que quiero decir, y me callo todo aquello que quiera callarme. Entonces, de alguna manera me parece que hay un clima en el Uruguay que nos obliga a dialogar siempre. Porque no es que en este periodo no se dialogó. Lo que en este periodo no pasó es que no se pudo llegar a acuerdos, porque
había una decisión de gobierno de no tomar en cuenta las propuestas del Frente Amplio. Bueno, en algunos casos fue otra cosa, por ejemplo, en seguridad pública llegaron a acuerdos y el Frente no lo firmó. Le vuelvo a decir, le vuelvo a decir por cuarta vez, no lo firmó el Frente, no lo firmó Cabildo Abierto, no lo firmó el Partido de la Gente, más de la mitad del Parlamento en su momento. Pero Y eso- no lo firmamos por Está el bien. mecanismo del diálogo. Un diálogo no es que yo le entregue un papel y usted me trae la parte del Frente que le gusta. Eso no es un diálogo. Perdóneme, pero usted bien sabe que eso no es un diálogo. Un diálogo es poder intercambiar y llegar a un documento de acuerdo. Eso no sucedió. Y por eso no firmó el Frente Amplio. Pero en el Sin documento embargo, de acuerdo había propuestas sin llevadas embargo, por el Frente Amplio a sí, esta mesa. pero eso no es un diálogo. Muchas. Sin embargo, el Frente Amplio, yo firmé la declaración, dijo que cada cuestión de esas que habían quedado formuladas y que el Frente Amplio compartía, si iban al Parlamento, el Frente Amplio iba a votar el financiamiento. ¿Y saben cuántas fueron al Parlamento? Ninguna. Entonces, hay que dialogar, pero también luego hay que Ahora, ser coherente, ¿no? esa Hay que mesa- mandar esos proyectos. Esa mesa sobre seguridad pública, que en definitiva es el principal problema, según las encuestas, que la principal preocupación de los uruguayos. Y pelea con economía y con Exacto. Esas propuestas pueden estar sobre la mesa de vuelta, Claro. las mismas. las mismas u otras, pero las mismas pueden estar, Ujú. porque muchas de ellas nosotros las compartimos, pero vamos a instalar un diálogo que sea un diálogo real, que lleguemos a un documento que después se pueda cumplir. ¿Y cuándo es el momento de esos diálogos? Porque Álvaro Delgado fue explícito en que, de ganar él, le parecía que el momento adecuado era entre que se conociera el presidente electo y el 1 de marzo. En el caso del Frente Amplio, ¿qué es lo que debería hacer Yamandu Orsi? ¿Dialogar ahora o asumir el gobierno y sentar esa Yo base? dirijo el partido Yamandu Orsi, el Bueno, gobierno. pero le pregunté qué creía que debía hacer. Que creo yo que puede empezar ahora diálogos, que pueden empezar diálogos. Ujú. ¿En qué temas concretos? Seguridad seguro. Porque ¿Cuándo? es un tema que tiene a todo el mundo atemorizado. A ver, cuando vos salís a la calle y sentís miedo, tu principal problema es ese. Pongamos que Montevideo para el Uruguay es una mega ciudad, pero en pequeñas ciudades del interior, vos ves que la gente tiene miedo, que se enreja, en ciudades que hasta hace no tanto tiempo la gente dejaba la puerta abierta, bueno, estamos ante un problema que hay que resolver. Si todos detectamos, después de un informe del ministro Heber, que hay más de 50 bandas de narcotraficantes que azotan al Uruguay, bueno, hay que combatirlas, hay que reprimirlas. Ese dato estaba arriba de la mesa. No puede, digamos, subestimarse un problema de este volumen. Y luego también tiene que haber combate a las causas que provocan tanto delito en Uruguay, porque tener 16.000 presos para el Uruguay es desgarrante desde el punto de vista humanista. Para cualquier humanista, del partido que sea, pensar que tenemos 16.000 presos es desgarrante. Y en las condiciones en las que viven, como acá ha dicho el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Tenemos que cerrar, pero me quedó algo pendiente de lo que te preguntaba, Leo, sobre el tema de el dinero que dijiste que se va a dedicar a pobreza infantil y lo que tiene que pasar en Uruguay, que Uruguay tiene que crecer, pero Uruguay no puede esperar a crecer, me imagino, para destinar ese dinero ya está previsto. Bueno, ya sí, está sí, pensado. Odone ha explicitado de dónde pueden salir las propuestas que planteó Yamandu en Colonia, cuestan más o menos un punto del PIB. Por eso. Un punto del PIB es financiable. Ahí está, habló de la Hay urgencia que del tema, ¿no? redireccionar, pero también el Frente Amplio pensó un poco más a largo plazo. El Frente Amplio cuando ha gobernando haciendo cambios estructurales, no gobernando para 5 años. Cuando uno cambia la matriz energética de un país por energía eólica, energía solar, central de ciclo combinado, no está pensando en 5 años, está pensando en 50. Cuando uno cambia la matriz sanitaria de un país, y teníamos un país con 700.000 personas que se atendían en salud, y hoy tenemos 2.700.000, está pensando en un cambio estructural. Cuando uno piensa en la transformación laboral que tuvo el Uruguay con un conjunto de normas, piensan que haya negociación colectiva para resolver los problemas entre trabajadores y empresarios. Es decir, hubo una cantidad de cambios estructurales. Esos cambios estructurales en este periodo también van a llegar. Y esperamos que lleguen para pensar el Uruguay a 30 años. De hecho, cuando el Frente Amplio se fue del gobierno, dejó un texto que se llamaba Uruguay Prospectiva 2050, que miraba las cadenas de valor que podían generar trabajo, que podían generar crecimiento económico, que podían dar las oportunidades para que el Uruguay se desarrollara de mejor manera. Y eso lo vamos a retomar. Y yo lo que creo, lo creo con humildad y con la modestia de siempre, es que tenemos un elenco importante para llevar esto adelante. De distintas generaciones, un elenco que tiene experiencia de gobierno, que tienen 30, 40, 50 años, que pasaron por gobiernos del Frente Amplio, que conocen el Estado de mejor manera, o sea que asumir en la circunstancia actual es bastante más sencillo que haber asumido en 2004 que no conocíamos el Estado.
Entonces, digamos, esto es una ventaja comparativa, digamos. Lo que no quiere decir que después es fácil. Gobernar siempre es un acto de complejidad porque uno tiene que decidir prioridades. Y siempre en las prioridades deja cosas por el camino que son justas. Pero hay una cantidad de demandas sociales que son prioritarias. Yo me desgarro cuando veo un niño en las condiciones que vive en cualquier lugar del país. Y le pedimos que además aprenda. Y nos parece que debería aprender como si fuera una cuestión del Espíritu Santo. Y resulta que el niño tuvo problemas de desnutrición, en su casa no hay libros, no le han leído un cuento por analfabetismo, por desuso de sus padres o por analfabetismo crónico, y entonces el niño llega a la escuela, pasa por la escuela, pero la escuela no pasa por él. Y nosotros tenemos que ir al hogar de ese niño y darle las garantías que va a poder pasar por la escuela, que la escuela va a pasar por él, que va a tener una posibilidad de desarrollo. Y eso es política, pero también es amor por nuestros niños. No podemos postergar la niñez, porque postergar la niñez no es hipotecar el futuro, es hipotecar el presente. Bueno, ahí va a haber una prioridad del Frente Amplio, sin duda, como lo ha planteado durante mucho tiempo la diputada Cristina Luttenberg, pero como lo ha planteado el candidato Yamandu Orsi en todas las oportunidades donde fue consultado, ¿no? Bien, Fernando Pereira, felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Bueno, les agradezco, un saludo a todos las militantes y los militantes del Frente Amplio que construyeron esta victoria, pero también a los que no nos votaron y a los que militaron de la misma manera para que ganara su partido, porque la democracia finalmente es plural cuando existen partidos disputando el gobierno y cuando nos respetamos como partidos. Lo que no nos podemos hacer es desconocer. Yo no puedo hoy venir y desconocer la existencia del Partido Nacional o del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, del Partido Independiente o del Partido Ambientalista. Yo los reconozco. Y reconocernos es el primer paso para tener diálogos adecuados. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Hacemos un corte al